Amigos, hello, espero que todos estén súper bien. Esto es el Dream Lab y yo soy Caro Gómez, su host. Amigos, me estaban haciendo demasiada falta. No grabamos episodio, iba a decir desde el año pasado, pero las últimas cápsulas que tuvimos, que fueron las de él y que fueron las de las tendencias para este año, fueron a inicio de año. Entonces no es hace tanto que no nos vemos, pero yo lo he sentido como una eternidad. Ustedes saben que la marca ha estado pasando por algunos cambios, por algunas mejoras, todo siempre para seguir brindándoles el mejor contenido y nada. Me alegra mucho que ya estemos pudiendo retomar. Este es el primer capítulo de la tercera temporada llamada If Lost, Return to, tu niño interior. Y ustedes saben que yo siempre hablo de que a mí volver a mi niña interior me ha servido para demasiadas cosas. De verdad que siento que el niño interior es como de las fuentes más inagotables de ideas que uno puede tener en la vida, sea que te dediques a un oficio creativo o a uno no tan creativo. Realmente siento que para todos es válido. Es un súper ejercicio que de verdad siento que todos deben tener interiorizado, y por eso es la temática de esta temporada, en la que vamos a tener un montón de invitadas que admiro un montón y que de verdad me alegra mucho que puedan venir aquí como a dar sus conocimientos y sus opiniones al respecto. Y el primer capítulo de esta temporada lo tenemos con esta invitada que ustedes saben que siempre antes de mostrárselas primero les hablo un poquito de ella. Y esta invitada yo supe que existía obviamente por redes sociales, por casi siempre uno se entera pues como de que las personas existen y de su trabajo, y es que yo vi que ella le hizo como el branding o algunas ilustraciones y recursos a una invitada que tuvimos aquí, que fue Susi Rabe, brazo de tía, que vi que le hizo como, creo que fue tal cual como la identidad de marca, algunos recursos de algunas publicaciones pues que ella tuvo. Me encantó el estilo de ilustración porque me recordó mucho al libro de cosas de niñas, y yo dije como wow, pues me pareció demasiado lindo. La verdad siento que resoné mucho, desde eso la sigo y me encanta lo que hace, y también me gusta mucho que podamos tenerla como aquí para hablar del tema. Entonces, sin más preámbulos, aquí se las presento. Mela, bienvenida. Muchas gracias, Caro. Bueno, su nombre profesional, tu nombre Menina. Es Menina, exactamente. Entonces, ¿cómo quieres que te diga? ¿Mela o Meni? Como quieras. Listo, te voy a decir Meni para mantenerlo profesional. Bueno, Meni, entonces primero que todo, obviamente, preséntate para que las personas sepan quién eres, a qué te dedicas. Bueno, yo soy Melanie. Artísticamente, mi nombre es Menina. Soy de profesión diseñadora gráfica, pero soy una persona que le encanta aprender un montón de cosas. Entonces, actualmente mi trabajo principal es ser ilustradora y me encanta hacer como desarrollos de producto. Entonces, como desarrollar productos desde el storytelling. Y además de eso, estudio joyería, cerámica, pintura. Pues como que me encanta estar aprendiendo otros artes y oficios. Eres una chica súper manual, me encanta, qué sí, rico. Me encanta. Bueno, entonces para empezar a meternos un poquito en el tema, siempre iniciamos con una pregunta clave, una pregunta inicial. Cuéntame, Meni, ¿crees que hoy en día tú con lo que haces honras a tu niña interior? Totalmente. O sea, yo siento que si mi niña interior me viera en este momento, estaría súper orgullosa de mí, porque, o sea, ella ni se alcanzaba a imaginar que uno podía vivir de dibujar. Ay, me encanta, lloré. No, hermoso, total. Entonces, cuéntame un poquito de tu historia. ¿Cómo empezaste a dedicarte a esto? Si desde chiquita te gusta, ¿cómo empezaste a ver que podía ser un oficio para ti? Bueno, en realidad yo me demoré mucho en darme cuenta de esto, porque yo estudié, como que yo tuve una educación muy tradicional. Estudié en un colegio donde lo más importante era la clase de matemáticas, y así fue pues como durante toda mi vida. Entonces yo me gradué del colegio sintiendo que no era buena en nada, también sintiendo que no me gustaba nada, porque en realidad pues la clase más artística que yo tenía era dibujo técnico, que es como todo es súper milimétrico y súper todo, pero era como, bueno, era como un poquito de libertad, pues no sé, como dibujando y haciendo otras, por lo menos usando un lápiz, colores, pero era igual muy milimétrico. Entonces, además, pues como yo había crecido como en toda esta estructura, pues yo sentía que eso era lo más importante, como que esa era la inteligencia más importante. Yo me gradué además muy chiquita, yo me gradué de 16 años. Entonces me gradué y yo no sabía qué quería estudiar. O sea, tú fuiste de las que se graduó y fue como... A mí me pasó personalmente, yo le he contado que todas decían, yo me voy a estudiar Derecho a los Andes, yo tal y tal, yo me gradué y yo...
en ceros. Yo no tenía ni idea. Total. Ay, Pues, horrible. eso es horrible y además pues es como, es que me parece una edad muy difícil para elegir una carrera porque es como que tú ni siquiera has terminado de desarrollar tu identidad. Totalmente. O sea, estás en construcción de tu identidad y tienes que elegir una carrera que además tiene la presión socialmente de que te debe gustar toda tu vida. Total, porque, y no sé si solo socialmente o como sea con tu familia, pero en general con las familias, como no, me hiciste meterte en una carrera, te pagué tanta plata, hiciste tantos semestres para que ahora me digas no, no me gusta y me toca pagarte otra, eso tal cual es como una responsabilidad Claro. muy, muy, muy grande. Y para una persona de 16 años, que una edad se siente muy grande, pero en realidad No, es una total, pulga. Total. Entonces yo duré como un año sin saber qué quería estudiar. Estudié como inglés y cosas así, pero como que no sabía. Y había una carrera que a mí me llamaba la atención, que era arquitectura. Y ahora que yo lo pienso, es como, claro, o sea, me llamaba la atención porque era como una carrera que era aceptada por mi sistema de creencias, porque es muy milimétrica y todo, pero me permitía un poquito de libertad y de creatividad. Yo no sé qué pasaba por mi mente en ese momento, pero yo dije, arquitectura se le parece a ingeniería civil. Ajá, pues O y sea, por la construcción, sí te entiendo. O sea, yo dije, eso como que se parece, y me metí a estudiar ingeniería civil. Ay, no puede ser, lo peor es que yo también la consideré. Porque yo hice construir puentes, total. Ay, no. Ajá. Entonces me metí a estudiar ingeniería civil en una de las universidades más difíciles. ¿Aquí en Medellín estudiaste Sí, aquí? aquí en Ok. Medellín. Y perdí el semestre, El primero. el primer semestre. Ay, Jesús. Entonces, pero, o sea, yo la pasé muy mal porque, no la pasé mal, hice amigos y la pasé como muy bien socialmente, pues era como la primera vez que me enfrentaba a un ambiente así, pero sentía que, o sea, si yo me esforzaba mucho, si estudiaba mucho y todo, me dio bien. O sea, a mí me gusta como que las cosas que yo haga, como que me fluyan un poquito. Pero pues. yo te entiendo, o sea, como que uno en algún momento se tiene que esforzar, pero en lo que sea en lo que a uno le guste. Claro. Por ejemplo, cuando yo estudié mi carrera, yo estudié ingeniería de diseño, en algunas veces, pues obviamente me tocaba, no sé, trasnochar y uno dice, qué locha, pero yo me trasnochaba diagramando pósters y yo era como, no, pues al menos es algo que yo Ajá. disfruto, que Exacto. fuera, no sé, resolviendo derivadas integrales, sería como, ay, no. Total. Tal cual. Entonces era como me tocaba esforzarme mucho para medio ser buena y a mí no me gusta casi estudiar. A mí me encanta aprender, pero a mí estudiar, pues como pegarme en un cuaderno y estudiar, cero. Entonces perdí el semestre y otra vez yo quedé en ceros. Pues obviamente tuve que tener la conversación con mis papás de no quiero seguir, tal. La verdad es que ellos tampoco me veían feliz. Entonces fue como que, bueno, pues, pero entonces, ¿qué vas a hacer? Y yo otra vez no tenía ni idea. Entonces me metieron como con una psicóloga ocupacional. Sí. Y ahí como que ese test, todo me mandaba diseño. Pero yo, Estabas negada. total, o sea, yo decía, eso no es importante. O sea, Ay, no te entiendo. Uf. O sea, hacer eso no es algo importante. No quiero, pues, o sea, yo quiero hacer algo que sea importante. O sea, para mí, ¿qué era importante? Estudiar ingeniería, medicina, no sé, cosas así. Pero, pues, a la vez nada más me gustaba. Entonces, básicamente que yo entré a estudiar diseño gráfico como por lanzarme. Como que, bueno, no estoy segura, no tengo ni idea si esto sí me gusta, pero no sé qué más hacer. Y afortunadamente di en el lugar correcto. Ay, qué felicidad. Porque apenas entré, pues todo era muy nuevo para mí, porque en diseño es muy diferente a todo lo demás, porque por ejemplo las entregas finales no son un examen, sino que es una entrega que tú presentas y que te la califican y todo, pero no es como que tú te sientes a hacer un examen. Bueno, entonces como que todo ¿Y no te gustó mucho eso? No, me encantó, o sea, yo me tenía que, pues como que me fui adaptando, entonces yo, wow, y la primera cosa que, pues como de las primeras cosas que nos enseñaron en la universidad es que existen 6 tipos de inteligencia, solamente una de ellas es la lógico-matemática. Y existen un montón de más inteligencias y yo dije, fue pucha, entonces yo sí puedo ser inteligente, pero en otra área. Entonces ahí fue como cuando yo empecé a entrar como en este mundo artístico y me encantó.
Y pues bueno, aquí estoy. Y bueno, entonces tú estudiaste tu carrera y tú dijiste, bueno, yo aquí lo estudio y de aquí para dónde voy. O sea, ¿cómo fue ese paso de decir lo vuelvo un negocio? Bueno, yo casi, yo creo que desde muy, muy temprano me di cuenta que yo quería como hacer algo propio. O sea, como a mí siempre me ha gustado el desarrollo de productos, o sea, como ver las cosas plasmadas en productos, más que en digital o cosas así. Como que yo me soñaba, no sé, teniendo una marca de cuadernos o cosas así, como donde pudiera poner las ilustraciones. Ah, bueno, la ilustración como que se empezó a volver mi recurso gráfico para todo. Y pues yo salí de la universidad y otra vez me sentí muy perdida porque yo dije, no sé, pues no sé si quiero ejercer el diseño. Y quería ser maquilladora, imagínate. Ok. O sea, es que yo he pasado por muchas cosas, pero todo, o sea, todo vuelve a estar alineado. Sí, como tiene una línea. Ajá. Y me metí en clases de maquillaje para ser maquilladora profesional y resulta que el primer día de clases fue el primer día de pandemia. O sea, el primer día en el que nos encerraron a todos. Literal, ese era el día que yo empezaba clases. ¡Ay, Jesús! Entonces fue como ¿Una señal? Eso fue una señal divina, porque pasó pandemia y yo me di cuenta, o sea, después de la pandemia a mí casi no me gusta maquillarme ya. O sea, como que eso pasó a mí me encantaba que el delineado con las cositas, pero siento que fue una época. No era como algo para hacer toda la vida. Y entonces ya después como en pandemia yo siento que yo empecé como a dibujar, pues como a dibujar y a subirlo como a un Instagram. También en esa época empecé a trabajar con Susi, que tú la nombraste ahorita. Entonces empecé como a trabajar con Susi en Brazo de Tía, hacíamos como los horóscopos ilustrados y todo eso, y yo como que ahí empecé a darme cuenta como, ay, pues como que me gusta mucho esto. Pero ahí yo no tenía nombre, o sea, como que ahí yo... No tenías una marca todavía. Exacto, o sea, era como Melanie... diseño, pues no sé, tenía como ahí un medio Instagram, pero nada como exacto, no estaba como consolidado como una marca. En 2022 como que yo empecé a sentir la necesidad de volver esto una marca, un proyecto. Entonces ahí es cuando nació Menina. En 2022 como que yo ya empecé, me demoré mucho como encontrando un nombre. Y en 2022 lo encontré y empezó, o sea, como que fue súper lindo porque darle un nombre hizo que naciera y que creciera. O sea, antes era como que ahí, o sea, se iba creciendo y todo, pero era como un poco desordenado, pero al hacerle como simplemente ese acto de nombrarlo. O sea, ya le diste como la relevancia al proyecto que merecía. Exacto. Y entonces, desde eso, ¿cómo ha sido tu experiencia como emprendedora creativa? Ha sido, a ver, yo no voy a decir que es súper, pues que es súper fácil y que ha sido divino. Sí y no. Ha sido un camino muy lindo porque es un camino que va muy de la mano con el autoconocimiento, con el autodesarrollo. O sea, es casi que eso, tu negocio y tu proyecto va creciendo a medida que tú vas creciendo como persona. O sea, yo siento que es algo que va súper ligado. Tus aprendizajes y tu manera de ver el mundo va haciendo que tu negocio vaya creciendo. Y siento que cuando tú no estás bien emocionalmente o físicamente o lo que sea, como que eso se estanca. ¿Y crees que eso lo aplica para las marcas personales o para marcas también pues más... O sea, no, la marca personal también es comercial, pero tú me entiendes, como más marca corporativa o marca personal? Pues lo que pasa es que cuando ya es una marca más corporativa siento yo que hay otras personas, ¿cierto? Pero cuando las marcas están como en este momento, pues me refiero como a ser la líder del proyecto y a estar ahí en la cabeza. Yo siento que eso sí influye muchísimo. Pues yo siento que yo he tenido líderes cuando he trabajado en otras empresas que están muy desequilibrados mentalmente y eso se ve en el proyecto. Sí. O sea, eso se ve automáticamente reflejado en el crecimiento o decrecimiento de la empresa. Te entiendo. Ahorita con algo que decías de que no, obviamente no siempre todo es divino, eso me genera una pregunta, y es que uno pensaría que tú por tener un oficio más artístico, por llamarlo de alguna manera, tú no tienes tal vez problemas o no tienes dificultades con el tema de la creatividad o teniendo ideas. ¿Tú cómo ves el tema o cómo te va con él dentro de tu trabajo?
yo he adoptado una perspectiva mucho más holística de lo que es la creatividad. Cuéntame cómo la defines. Yo siento que pasa algo con la creatividad socialmente, como estructuralmente, y es normal porque vivimos en un mundo capitalista, que es que se ve a las personas como máquinas de producir y producir y producir. Entonces, la creatividad para mí, si lo vemos como desde la parte más profunda de lo que es la creatividad, la palabra creatividad viene desde la palabra crear, creación. Si entendemos que todos somos creaciones, independientemente de la creencia que cada persona tenga, sea una creencia de pronto un poquito más etérea o más tangible. Si lo vemos desde lo más tangible, somos una creación de nuestros papás. Uh-huh. Si lo vemos más etéreo, pues de Dios, del universo, de lo que sea. Entonces, entendiendo que la creación es ese acto, para mí es un acto sagrado. O sea, para mí es como un acto muy, muy, muy importante y lo veo como muy de ritual, muy personal. Entonces, ¿qué pasa? Siento que hay como una presión que yo siento que se siente como en todas las áreas, pero voy a hablar pues específicamente de esto, de crear para producir y producir y producir. Y yo no lo veo tan así, porque yo no estoy de acuerdo con explotar la creatividad, pues como con coger este recurso que es tan sagrado, que sale de ti y crear, porque siento que ahí es cuando viene como esta sensación de vacío, no sé si te ha pasado, uh-huh. Que es como que, y claro, porque es que es algo que sale de ti. O sea, es como algo que, es como un pedacito que tú te vas arrancando y te vas quitando y viene como una sensación de vacío, de cansancio, de... Como de insuficiencia. Sí, o como de desgaste mental. Uh-huh. Entonces, como que yo siento que la creatividad tiene un ritmo y como que tú vas alimentando esa creatividad con cosas que tú haces, eso sí es importante, irla como con tu estado físico, mental, espiritual o lo que sea que para ti sea importante, pero como irlo alimentando, pero no para que te dé recursos ilimitados de producto. Uh-huh. Hay una cosa que yo he venido pensando y he venido sintiendo y es como que yo soy un puente a veces. Uh-huh. Como que no sé si te pasa que creando como que tú dices, ¿esto dónde salió? Entonces es como que a veces la creatividad ni siquiera sale de mí, sino que pasa a través de mí. Uh-huh. Y eso es algo muy lindo. Hay una frase que dice como que, pues, extrapolada a los sueños, como que mis sueños son los sueños del universo, o sea, como que me utiliza a mí como puente para yo materializarlo, pero sí te entiendo. Exacto, entonces yo siento mucho eso y, por ejemplo, yo he estado en lugares en donde te piden que hagas 5 logos en un día o cosas así. ¿En agencias? Sí, okay. Siento que eso pasa mucho en agencias. No, totalmente. Siento que es una experiencia muy común en agencias. Y entonces, por ejemplo, yo eso pues, o sea, para mí eso no tiene sentido, porque es que además un proceso creativo lleva tiempo, porque es que tú le vas dando sentido, o sea, como que tú lo vas moldeando y vas haciendo como que hasta para crear, o sea, lo que sea, un logo. Entonces, como que tú vas entendiendo la historia de este proyecto, de esta persona, y como que vas como moldeando esto hasta que lo vas volviendo algo tangible, pero no es algo como que tú puedas hacer en un día. Uh-huh. O sea, puede que de vez en cuando tengas chispazos artísticos en donde eso pase, pero siento que no se puede volver algo usual porque no es sano. Sí, te entiendo. Entonces, ¿tú cómo manejas ese equilibrio? Siento que con disciplina. Esta palabra a mí antes me costaba mucho, uh-huh. La disciplina, pero es muy importante. O sea, es como muy importante definir pilares que para ti sean importantes no solo en el trabajo, sino como nutrirte de otras cosas, emocional. Entonces, por ejemplo, yo tengo como 3 áreas que para mí son importantes, que es mi salud física. Entonces, ¿qué es la salud física? Lo normal. Uh-huh. Hacer ejercicio, comer bien, como que esa parte, como estar con mi salud súper bien. Uh-huh. La otra parte es como a nivel emocional, entonces como cosas que me hagan bien o cosas que me hagan ser mejor persona, terapia, cosas así. Y la otra parte es como la parte espiritual. O sea, siento que para mí eso también es importantísimo. Uh-huh. Y siento que de la parte espiritual vienen como un montón de inspiración también. Como por ejemplo de los sueños. O sea, de los sueños de verdad que para mí son un recurso
súper, súper lindo para sacar inspiración para ilustraciones o para lo que sea. Entonces como que intento mantener esto en mi rutina, teniendo flexibilidad, pero intentando como que sea una constante en mi vida. Y no solo como trabajar, sino como entender que como que una vez yo vi una frase que era muy linda, que era como que el descanso tiene sentido si trabajas y el trabajo tiene sentido si descansas. Sí, te entiendo. Hay una frase también, no me acuerdo si era como la acción es la recompensa del descanso, no el descanso es la recompensa de la acción, tal cual lo que estás diciendo. Entonces ya ahora que tocas el tema me encanta porque podemos pasar a hablar como de esa dinámica en la que tú dijiste como que utilizabas para tú cuidarte y poder para eso tener ideas para tu trabajo. Entonces cuéntame tú, por ejemplo, cómo mantienes tus ideas vivas, más allá como del autocuidado y todo ese tema que utilizas tú precisamente como para mantenerte, sí, no sé, como así como de, ay, bueno, tú me presentas tal proyecto como listo, podemos idear tal cosa o tal otra. Bueno, yo saco mucha inspiración de mi infancia, como de cosas que me movían y que me doy cuenta que todavía me mueven un montón. Entonces como que hago ejercicios así muy, muy conscientes de intencionar como esa niña interior en mi presente. Entonces, por ejemplo, no sé, como que digo, bueno, hoy voy a desayunar algo así súper rico, como que me encantaba cuando era niña, no sé. Una cosa que me encanta es comer sándwich, como un sándwich así de jamón y queso. Y Milo. O sea, eso Clasicazo. me encanta. Entonces como que voy a desayunarme eso, pues eso pues es de vez en cuando, pero es como súper rico para intencionar, no puede volverse tu día a día. Sí, claro. Pero es como que eso, y me voy a acostar a ver una película que me encantara o una caricatura que me encantara. Y ahí como que yo me voy dando cuenta, ay, es que me encanta, no sé, las hadas, o me encanta cómo muestran esto desde este plano. Entonces, por ejemplo, últimamente estoy viendo muchas películas animadas porque estoy como aprendiendo a animar. Brutal. Como pues yo ya sé como algunas cositas, pero como quiero hacerlo mejor. Y entonces como que estoy viendo como cosas animadas de mi infancia y voy diciendo como que, ay, es que me encanta cómo muestran esta escena así o cómo utilizan este recurso para eso, y como que todo eso a mí me va inspirando un montón. Y así con todo, con libros, entonces como que tengo el libro de cosas de niñas que me encanta. La Biblia, la niña que no tenga ese libro. Literal, me encanta, y como que he ido encontrando como otros libros ahí que leía cuando era niña y veo las ilustraciones y todo y me siento que me inspira un montón. Y eso es a lo que le llamas el cool hunting de la infancia, ¿cierto? Exacto. Hay un ejemplo puntual que a mí me encantaría que contaras y es el que tú explicaste en tu Instagram de las Polly Pocket. Ese me parece muy bacano. O sea, cuando yo era niña, yo era full niña Polly Pocket, o sea, me encantaba, todo lo tenía de la Polly y todo, y empecé a buscar fotos de las Polly, o sea, como que me gustaba, entonces me empecé a dar cuenta, me encantaba vestirlas. Me encantaba, o sea, me encantaba tener la ropita y poner, y yo actualmente veo eso y digo, es que a mí me encanta vestirme, o sea, como que a mí me encanta el acto de vestirme. Como el tema de armar los outfits. Sí, o sea, te lo juro, yo a veces me acuesto en mi cama y miro mi closet y empiezo como a armar como que, ay, este pantalón con estos zapatos, con esto, les digo, ay, sí, lo tengo ahí como para la próxima vez que salga, como literal como vestía las Polly. Entonces como que me voy dando cuenta cómo esa niña que yo fui todavía atraviesa la mujer que soy hoy. Entonces como que de ahí siento que salen muchos recursos para crear y para entenderme como persona. Entonces yo ahí vi en Instagram que empezaste a sacar esas ilustraciones tuyas, como, pues la muñequita se supone que eres tú, ¿cierto? Sí, o a veces hago colaboraciones con otras personas y las vestimos. Y que literalmente se ve como si fuera el empaque, la Polly Pocket y la personita, pues cuando eres tú o la otra persona, como con los accesorios que trae. Eso me parece absurdamente creativo, y que le hayas puesto Menina Pocket. ¡Wow! Y siento que es un súper ejemplo precisamente de eso, de las ideas tan chéveres que uno puede sacar acordándose de lo que le gustaba antes, y más por algo que yo digo siempre, y es que uno chiquito no tenía esos prejuicios de los que tú hablabas ahorita, como de que a uno le hacen creer que la inteligencia lógico-matemática es la única que te puede dar dinero, es la única que puedes vivir. Uno cuando era chiquito, pues no sé, tal vez
tú querías, por ejemplo, en mi caso, a mí me encantaba pues como inventarme libros, inventarme recetarios, dibujar pues como mucho de diseño editorial, y más adelante cuando yo quería saber qué estudiar, yo también pensé en ingeniería civil, microbiología, instrumentación quirúrgica, porque precisamente uno ya tiene el prejuicio de que tiene que ser algo que te dé plata, pero cuando tú como que te lo quitas, es como literalmente quitarte un velo del cual puedes empezar a sacar mucha información valiosa para tener ideas que ahora siento que son muy, no sé si decir disruptivas, pero siento que son originales porque tienen como el sello de autenticidad que tiene uno. Total, y ahora que dices como lo del dinero, yo siento que cuando tú haces las cosas alineadas con tu alma y tu propósito, el dinero llega. Eso dicen siempre, ¿tú lo has vivido? Sí. Me encanta. Pues como que al principio obviamente sí era muy difícil esa parte, pero yo siento que cada vez que yo hago las cosas con pasión y porque me gustan, el dinero simplemente llega. Espectacular, wow. Siento que eso puede ser como, eso como se dice, como un calmante precisamente para las personas que están pensando en dedicarse a algo de eso, pero lo dudan porque no es lo más comercial. Siento que es algo súper importante de tener en cuenta. Entonces, más allá del cool hunting de la infancia, ¿qué otras metodologías utilizas como para, pues sí, como para tus ideas? Lo que te digo de los sueños. Ujú. Últimamente estoy aprendiendo sobre el tarot. Ay, Pues me como encanta. aprender sobre el tarot. Y entonces me estoy leyendo un libro que se llama La vida del tarot de Alejandro Jodorowsky, en donde él dice que él duerme con las cartas del tarot, o sea, como que él va durmiendo con las cartas del tarot y eso te va a traer, pues es impresionantemente loco lo que uno puede empezar a soñar con eso, pero entonces de ahí empiezan a salir como un montón de recursos gráficos que son muy, muy, muy interesantes. ¿Tú lo estás haciendo? Sí, ¿Y qué tal? no, he soñado cosas loquísimas, pues hasta he destapado cosas como de ir a terapia, o sea, como recuerdos eh, Sí. malucos, Ujú. pero también recuerdos lindos, Sí. o sea, ha sido, pues estoy como en ese proceso, o sea, eso es una de las cosas que hago. También me gusta leer, siento que de ahí también pues es como muy impresionante y crear, o sea, como crear, a mí me encanta arreglar cosas, o sea, te lo juro, se dañó este reloj Sí. y yo me pongo como que lo empiezo a arreglar, campanita, A literalmente, artesana. literal, o sea, a mí me encanta y te lo juro que eso como que me va moviendo, o me encanta ir como a tiendas de antigüedades, comprar Hermoso. cosas y arreglarlas. O sea, como cosas que me guste y limpiarlas, pintarlas, o sea, como que dejarlas así. Y eso es algo pues muy mío, no es comercial, no es nada, pero es como eso, o sea, ese es el punto, hacer cosas no con la presión de ganar dinero de eso, sino porque te gustan y ya. Y siento que cuando tú alimentas mucho esa parte tuya, te fluye demasiado el trabajo. O sea, es más que todo como tú, eso como se dice, quitarte la presión, o bueno, no quitarte la presión, sino como permitirte hacer algo que tú disfrutas, no por el hecho de que tengas que monetizarlo, sino simplemente porque te gusta. O sea, como que te des ratos de disfrute. Para ti eso, para la Exacto. inspiración es... Tener hobbies. O sea, tener hobbies es la cosa más importante que yo siento que una persona puede tener, al menos desde mi perspectiva, porque es eso, o sea, es hacer algo solamente por divertirte. Y de la diversión y del juego, o sea, ahí mismo llega la creatividad, te lo juro. Entonces, por ejemplo, yo me metí a clases de cosas que, no sé, a clases de bolos me metí una vez. Y era súper delicioso porque yo como que todo lo que hago lo quiero hacer, o sea, como pensando en, bueno, entonces estoy pintando esta botella, entonces ¿cómo las voy a vender? O sea, ¿cómo puedo volver eso un negocio, pues? Y, o sea, era como, es demasiado cansado pensar así, o sea, es demasiado desgastante. Entonces, como Total. que, Sí. entonces, por ejemplo, me metí a clases de bolos y fue o sea, creo que fue el primer momento en mi vida en que yo hice algo y yo dije, o sea, yo no quiero ser buena en bolos. A mí no me interesa ni siquiera mejorar de la clase anterior a la clase de hoy. Yo solamente vengo acá a pasarla bien. Y fue demasiado rico y demasiado liberador. Y desde que yo hice eso, empecé a tener hobbies simplemente con esa intención. Entonces me metí a clases de pizza. A mí no me interesa tener una pizzería ni ser la mejor pizzera, nada. O sea, yo hago pizza para mí, para mi familia, para mis amigos y ya. Entonces como quitarle como esa presión y divertirse y jugar
es demasiado importante y eso tiene todo que ver con tu niña interior, pues como con nutrir tu niña interior, con honrarla, como esos actos de jugar y de divertirse solo con el propósito de jugar y divertirse. Me parece el tip más espectacular de todos porque siento que ahora mismo, bueno, no ahora mismo, tal vez ha sido de toda la vida, que muchas veces cuando una persona hace algo nuevo, tal vez está pensando como tú dices, de esa manera de, bueno, esto yo tal vez lo puedo vender, y total, lo que tú dices, siento que es algo demasiado desgastante porque tú nunca vas a disfrutar algo de manera genuina, simplemente por hacerlo por el hecho de que te haga feliz, sino porque tiene que representar pues alguna ganancia, y eso no siempre tiene que ser así, lo que tú dices, y es muy agotador. Total, y ya, pues yo ya tengo áreas en mi vida en donde tengo esa presión y esa exigencia, dejémoslo solamente en esas áreas y debo tener otras para divertirme. Me encanta. Bueno, Meni, entonces ya pasando a como las preguntas o tips finales, yo sé que hay muchas personas que tienen como la concepción de que pues no sé, como estos tips o estas prácticas solo son válidos para personas, o más bien, redacto la pregunta, muchas personas sienten que la creatividad es cosa de unos pocos, que no es algo que podemos tener todos. Por ejemplo, aquí pongo el caso de mi hermana. Yo soy como la niña arcoíris, mi hermana es como la niña calculadora, pues somos súper contrarios porque mi hermana sí es mucho más ingeniera, números, administración, a ella le encanta. Y ella siempre me dice que ella no se considera una persona creativa y cuando necesita ayuda para esas cosas, ella me pregunta a mí. Y yo le digo, yo te aseguro que tú eres creativa, simplemente no te has dado como el tiempo de tu encontrarlo. Siento que muchas personas tienen esa concepción. Entonces, por ejemplo, ¿tú qué tips puedes darle a las personas que tienen como la idea de que tal vez no son creativas simplemente porque no se dedican a algo artístico o no les gustan las cosas artísticas? Primero que todo es que la creatividad no está, o sea, no tiene que ver solamente con el arte. Siento que es una creencia que existe, pero no. Por ejemplo, volvamos a la ingeniería civil. Se necesita mucha creatividad para construir un puente, un edificio, para ingeniarse que una carretera no se caiga en un terreno movedizo. No sé, estoy diciendo cualquier cosa. Pero entonces como que es entender que la creatividad es ese recurso de tener ideas y crearlas, o sea, como de tener esta idea y ver cómo la puedo desarrollar, o tener este problema y ver cómo puedo crear una idea para desarrollar una solución a este problema. Y después viene como materializar ese pensamiento, pero entonces como un recurso que es demasiado importante para todas las áreas. ¿Y cómo lo pueden cultivar? Con lo mismo, o sea, pues yo siento que haciendo cosas que te gusten, sin la presión de que se vaya a volver un trabajo, de que tengas que ser súper productivo, pero en realidad yo siento que es una herramienta que sirve para absolutamente todas las áreas de trabajo, es demasiado importante. El primer tip que dijiste, siento que se puede traducir a uno que yo le doy, por ejemplo, a mi hermana todo el tiempo, que es lo que te contaba ahorita, y puede llamarse como el hecho de no castrarse las ideas, porque muchas veces a uno se le ocurre una idea y uno como que empieza a decir, no, pero esta idea no, esto no me sirve para tal cosa o tal otra, y uno automáticamente se las empieza a invalidar cuando uno lo que tiene que hacer es como coquetearle la idea y decir como ve, ¿qué tal si la miro por este lado, por este otro? Entonces siento que eso es un ejercicio que le puede servir mucho a la gente, el hecho como de que tú te permitas accionar de manera imperfecta y tal vez tu idea no sirva, pero el hecho de que no sirva puedes sacar otra idea que sí te sirva. Total, y además, pues a eso como que le voy a sumar una cosita, me encanta eso de coquetearle las ideas. Y es que yo pues estoy leyendo un libro que se llama El camino del artista. El de Julia Cameron. Sí. Yo lo tengo ahí, sí, me encanta. Es un poquito complicado porque son muchas cosas. Demasiado práctico. pero es muy, o sea, dice cosas muy impresionantes. Entonces una de las cosas que yo he entendido de ese libro es como que lo que te decía, todos somos creaciones y al todos ser creaciones todos venimos a crear. O sea, como que de ahí viene mucho nuestro propósito, a crear. Entonces, o sea, crear lo que sea. Venimos como con ese deseo de crear, o sea, te lo digo, hasta crear hijos. Entonces es como crear y siento que crear puede ser muchas cosas, crear un pastel, o sea, como hacer cosas que salgan de ti, ya independientemente de lo que sea que a ti te guste o que resuene contigo. Me encanta, total.
Bueno, Mela, entonces, bueno, Meni, aquí estamos hablando de Menina. Meni, entonces también para ir finalizando, dame como ese ritual o ancla que tú utilizas como para recuperar el norte cuando te sientes desconectada tal vez de tu propósito o de tus proyectos. Empiezo a organizar mucho mi día, o sea, yo siempre he dicho como que, ay no, es que yo no soy una persona estructurada. Yo siento que la estructura es muy importante, o sea, como empezar a crearte como rituales, entonces desde la noche, como intentar, por ejemplo, las redes sociales, yo siento que son muy nocivas para la creatividad, porque tú todo el tiempo estás como recibiendo demasiada información y muchas veces esa información no es de calidad. Total. Entonces como que intentar como desconectarme un poco de eso, o si me voy a conectar, como hacerlo con mucha intención, como con intención de creadora, no de consumidora. O si voy a consumir, que sea algo de mucha calidad. Y entonces como que eso es una de las primeras cosas, y empiezo a hacer como todas mis cosas de dormirme temprano, o sea, tú no sabes, eso suena como muy, muy básico, pero dormirse, pues como tener un ciclo de sueño bien. Hay una creencia muy arraigada, y es que los artistas trasnochamos y los artistas son más creativos en la madrugada. Yo no voy a decir que no, porque no sé, pues cada persona es un mundo, pero desde mi perspectiva, para mí no hay nada más importante que dormir bien, que levantarme, hacer como la rutina que tendría cualquier persona de otra área, hacer ejercicio, desayunar bien, y yo siempre por la mañana intento hacer algo que me guste mucho, o sea, como, no sé, leerme un libro que me guste mucho. A mí me encanta hacer como... ¿Crochet? No, es que no sé cómo decirlo, bisutería, Okay, o sea, como sí. hacer bolsitos tejidos con piedritas, cosas así, me encanta. Entonces como que darme ese momento como de mucha libertad en la mañana para hacer cosas que me encanten, y siempre me pongo una hora para empezar a trabajar, tipo, voy a empezar a trabajar. Últimamente estoy empezando a las 10 de la mañana a trabajar. Qué rico. Entonces toda la mañana me la doy para hacer lo que yo quiera. Pero sé que a las 10 de la mañana tengo que estar sentada trabajando. Y si no alcancé a hacer lo que sea que tenía que hacer antes, ya sé quedo sin hacer. Pero a las 10 me siento a trabajar. Entonces como que empezar a tener esa rutina, y te lo juro que eso va dando como un norte. O sea, eso va dando como una sensación de, es que no sé si decirle control, pero sí, o sea, como control de tu vida. O sí, sea, te como entiendo, sí. Pues no es control malo. Ajá, como que también es de entender como que yo soy la... O de orden. De orden, de orden me gusta más. Es como yo entender, yo soy la arquitecta de mi vida, y yo puedo como empezar a ver qué quiero para mí y qué no quiero para mí, y sacarlo. Y hacer eso, te lo juro que a mí mismo me organiza. Me imagino que igual empiezas el día súper recargada, porque no iniciarlo como consintiéndose, haciendo algo que le gusta, pues debes iniciar así súper con el corazón lleno. Total, y a veces pues lo único que yo quiero es dormir. Bueno, pues dormí y ya sé que no puedo hacer más, sé que tengo que dormir y levantarme y bañarme y empezar a trabajar. Pero es como que mi decisión, o sea, es como que darme esa libertad. A veces pues me toca empezar más temprano, pero es como que yo me lo defino, o sea, no dejo que mi vida pase como pasa, así, con cosa que pase simplemente sin yo, exacto, sino que yo digo, bueno, tengo demasiadísimo trabajo y tengo que levantarme más temprano, o tengo que empezar a trabajar más temprano, listo, lo defino y lo hago, o sea, como que yo misma lo estructuro. Me encanta, sí suena como... Pues sí, como que siento que el hecho de tú tener orden en tu día y en las cosas que haces sí debe hacer mucho la diferencia. Total, y es demasiado importante, y siento que como artistas muchas veces creemos que podemos ser como más desordenados y siento que es un poquito perjudicial esa idea. Excelente, me encanta. Bueno, no, entonces ahora sí, Meni, la última pregunta, ¿tienes algún libro, película o serie que le quieras recomendar o que a ti te haya funcionado para que las personas pues sí como que empiecen como a empaparse más de este tema, o a explorar más su creatividad o su niño interior? Más que decir una película, es como que pueden empezar a pensar su película favorita de la infancia y vérsela
y siento que ahora la van a ver con otros ojos y de pronto van a empezar a entender como, ay, eso que a mí me gustaba de esta película es por esta cosa que yo soy actualmente, que hace parte de mi identidad. Y con respecto a libros, ese del Camino del Artista es que me parece brutal. Total, súper, el libro es chévere. Yo, por ejemplo, me lo había comprado porque yo estaba en pro de buscarme algo que me permitiera no pegarme el celular cuando tenía tiempos muertos. Por ejemplo, si iba a la consulta del doctor, que yo me pudiera leer un libro mientras esperaba, pero me di cuenta que el libro tiene muchos ejercicios, entonces yo dije, este libro no fue para eso, sino precisamente para uno hacer una lectura más consciente y empezar a agendarse los ejercicios. Por ejemplo, yo hoy en día hago un ejercicio que plantea el libro que se llama Páginas Matutinas, que es como que escribas sí o sí cuando te levantes 3 páginas de lo que sea que tengas en la cabeza. Literalmente puedes decir, hola, estas son mis páginas matutinas, no sé qué escribir, ayuda, pero que tú sí o sí llenes esas páginas. Ahorita en la mañana por temas de tiempo solo estoy llenando una, pero el ejercicio me pareció muy bacano y como no he avanzado más, pues me imagino que tiene más ejercicios como ese tipo. Sí, y todo es así, pero o sea, si es como que tú tienes que dedicarle, porque son 12 semanas, o sea, yo no he podido terminarlo, pero es como que yo voy intentando, pero eso es lo que pasa, y es que siento que, por ejemplo, eso es lo que no me gusta un poquito de ese libro, y es como que tienes que escribir 3 páginas, es que es demasiado, porque yo antes no escribo, o sea, yo no escribo normalmente ni media, entonces como que yo siento que eso hay que traducirlo y adaptarlo, pues como a Total. es como, bueno, yo solamente puedo escribir media página, hazlo, pues Total. si no puedes hacer las 3, haz media, o haz lo que sea que puedas. Eso que acabas de decir me parece otro súper consejo y es precisamente, o sea, la filosofía del todo o el nada, siento que a veces es muy tóxica en ese aspecto. Es como, bueno, si yo no puedo escribir mis 3 páginas, pues no escribo nada. Pues no, o sea, precisamente el hecho de tú permitirte avanzar en tu 1% es lo que va a permitir que tú empieces a hacer esos cambios. Que hay otro ejercicio en el que, no sé, también tengas que leerte 5 páginas, pero si solo te puedes leer 2, eso está bien. Eso me parece súper importante. Exacto. Bueno, listo, Nomela. Entonces ya ahora sí para ir finalizando. He dicho eso otras veces, pero ya ahora sí finalmente. No sé si quieras decir algo para despedirte, algún consejito final, lo que sea, lo que tú quieras. Tener el trabajo de tus sueños sí se puede. O sea, como tener el trabajo que tú te sueñas, sí se puede y puede que ese trabajo no exista. O sea, puede que no exista. Como el título. Como... Sí, exacto. O sea, tú misma lo puedes ir como, bueno, yo quiero hacer... Como, no sé, catador de helados. Tal vez no exista, pero tú te lo inventas. Exacto. Y yo siento que tú misma puedes, o tal vez el trabajo que tienes, le puedes poner otro nombre, no sé, como que tú eres la arquitecta de tu vida y tú puedes construir ese trabajo que tú quieres o esa vida que tú quieres para ti. Me encanta, gran mensaje. Bueno, no, Mela, muchísimas gracias por haber estado aquí. De verdad que me hace muy feliz haberte escuchado y haber tenido tu opinión al respecto. Me alegra mucho que hayas aceptado la invitación. Y nada, amigos, esto fue todo por el capítulo de hoy. También me alegra muchísimo haberlos tenido aquí ustedes después de este rato que no nos vimos. Espero que les haya gustado mucho y nada, esperen los próximos capítulos, consejitos así del mismo estilo y también mucha información chévere que sé que les va a funcionar mucho. Recuerden que esto es el Dream Lab y yo soy Caro Gómez, su host. ¡Mua! Adiós.